Buenos Aires, marzo de 2009. En este acto, yo, Alberto Nicolás Iparraguirre, argentino, en pleno uso de mis facultades mentales, lego al señor Daniel Tonietti un cuerpo de objetos que componen un trabajo de investigación sobre el bicentenario de la República Argentina, desarrollado durante mis últimos años. Asimismo, manifiesto que es mi voluntad que Daniel Tonietti sea el responsable de llevar adelante este trabajo y que a tales efectos se le entreguen las llaves del depósito en el cual se encuentran los objetos anteriormente mencionados. En el lugar encontrará 13 cajas. Las mismas se encuentran ordenadas por temas y contienen todo aquello que juzgué necesario para que, en 13 fascículos, se pueda reflexionar sobre los 200 años de la historia argentina. Es mi deseo que la serie lleve el nombre ¿Qué supimos conseguir? Una mirada sobre el bicentenario. Cada vez que pienso en la idea de soberanía, me acuerdo de mi escuela primaria. ¿Será tal vez porque pasé la guerra de Malvinas mientras estaba en séptimo grado? ¿Dónde si no en las aulas aprendimos qué era la patria, el territorio y la identidad nacional? Una lengua y un pasado en común, y las maestras como garantes de esa transmisión. Porque hablar de soberanía nacional o territorial e incluso hablar de soberanía popular siempre tendrá como telón de fondo el discurso sobre la nación. Los hechos de mayo de 1810 son el comienzo de un largo camino. En todo ese proceso, algo parecido a lo que nosotros llamamos hoy soberanía estuvo presente. La necesidad de autodeterminarse, la idea de que los asuntos de los criollos eran temas que debían resolver los criollos, la afirmación de una identidad rioplatense, sudamericana, y la convicción de que era un deber luchar por ese ideal. El resto del siglo XIX transcurrió bajo el intrincado recorrido de afirmación de un territorio, de una idea de patria, de una lenta y persistente construcción de la nación. Llegando el saludo permanente de la patria. Ay, hermanita perdida, hermanita, vuelve a casa. Amarillentos papeles te pintan con otra raya, pero son muchos millones que te llamamos hermana. Sobre las aguas australes planean gaviotas blancas, dura piedra enternecida por la sagrada esperanza. Ay, hermanita perdida, hermanita, vuelve a casa. Malvinas, tierra cautiva de un rubio tiempo pirata. Patagonia te suspira. Toda la pampa te llama, seguirán las mil... Generalmente el concepto de soberanía está atado a lo territorial. ¿Qué es la soberanía popular? Es un concepto que hay que mirarlo con el inverso, o el antagónico, que es la idea de soberanía divina. Por el pueblo, Dios. Claro, lo que empiezan a decir a mediados del siglo XVIII es que en realidad la soberanía no proviene por un origen divino, sino que la soberanía es una potestad de aquellos que componen el pueblo. Entonces queda invertido, la soberanía no proviene desde arriba, sino desde abajo. ¿Cuándo se empieza a hablar de soberanía popular en Argentina?
En realidad, ahí a comienzos del siglo XIX, sobre todo después del estallido de la Revolución de 1810, empieza la discusión acerca de cómo justificar el poder. Ya no hay un imperio español, Fernando VII está preso, entonces, ¿cómo hacemos para legitimar las autoridades? ¿En nombre de quién gobiernan? ¿En nombre del pueblo? Bueno, ¿cuál es el pueblo? ¿La ciudad de Buenos Aires? ¿Los vecinos de Buenos Aires? Que no significa todos los que viven en Buenos Aires, porque afuera están excluidos los esclavos, los que tienen relaciones serviles, las mujeres desde ya, los que no son nacidos en Buenos Aires. ¿Qué pasa con los que viven en Córdoba? ¿Qué pasa con los que viven en Alto Perú? En Salta, en Jujuy. ¿Esos también son parte del pueblo o son otro pueblo? Toda esta discusión va a llevar por lo menos hasta 1853. ¿Cuáles son los hitos más importantes en el siglo XX en lo que tiene que ver con la soberanía popular? Probablemente sean 2 o 3. Uno podríamos decir que es ¿La ley Sáenz Peña? La ley Sáenz Peña es una. El primero, ¿no? Sí. La ley Sáenz Peña, que es de 1905. 12, 1912, ¿no? Que la ley Sáenz Peña que garantiza el voto libre, Universal, secreto y obligatorio. Secreto y obligatorio. Sí. Y el otro hito me parece que tiene que ver con el peronismo, donde tenés un proceso de ampliación de la ciudadanía por el reconocimiento del derecho de las mujeres a sufragar, sí, pero además porque hay un proceso de inclusión en lo que algunos llaman ciudadanía económica. Claro. También está la pretensión de que los derechos civiles y políticos son insuficientes, de que no hay una verdadera ciudadanía, sino es una ciudadanía de iguales. Y la igualdad no puede ser solo ante la ley. La igualdad que tiene que tener alguna dimensión material. A partir de ahí también es cierto que la Argentina tiene como un cruce entre la soberanía popular y la ausencia de soberanía popular. Sí. No, para mí el tercer hito es la dictadura. ¿Las dictaduras o la dictadura? Para mí la última... Es la más feroz de todas. Y es la más, si se quiere, refundacional. Es decir, es claramente ¿En qué sentido? La que tiene más interés en crear una nueva Argentina. De hecho, claro, toma el nombre de proceso de reorganización nacional. Está la idea de empezar de cero. El problema, dicen algunos de estos tipos, es que, bueno, en Argentina se les dio la capacidad para decidir a personas y a sectores que no estaban en condiciones. Exactamente. Y con el fin de la dictadura y con la transición democrática, ¿crees que se termina, ¿no?, la tensión esta entre Estado de Derecho, soberanía popular y ausencia de soberanía popular? En principio parece haber mucho consenso en el sentido de que no hay otra cosa fuera de la soberanía popular y que para gobernar necesitas algún respaldo electoral. ¿Sí? Es decir, esto ya no está en discusión. Lo que aparecen son otros problemas. ¿Qué es más relevante? ¿Un 5% de los votos en la provincia de Buenos Aires o la condicionalidad que pone el FMI para toma de decisiones? ¿Sí? ¿Quién es más importante? Entonces, cambia ahí la cosa, no alcanza efectivamente con las elecciones, ¿no? Digamos, la legitimidad que proviene de los votos a veces es insuficiente para intervenir, claro, en decisiones relevantes. Calcar el mapa del territorio, aprender por repetición escolar que los ángulos de esa geografía eran la manifestación de la nación incompleta. Patria y territorio, conceptos fuertes que giran alrededor de Malvinas. Ideas que la guerra del 82 encendió con nuevos fuegos, pero que existían antes del conflicto. La escuela y el servicio militar enseñaron durante casi un siglo que la Argentina estaba incompleta sin las islas y que luchar por esa causa era un deber inapelable. A pedido del historiador José María Rosa y por medio de la ley número 20.770, se ha instaurado el 20 de noviembre como Día de la Soberanía Nacional, en conmemoración de la batalla de Vuelta de Obligado.
El discurso escolar sobre la patria es fundante de la escuela argentina. Si uno piensa para Sarmiento, las fiestas importantes eran el Día del Árbol, el Día del Animal, con una idea de que nos incorporábamos a una civilización occidental, europeísta, y ese corrimiento a que lo que importa es el 25 de mayo, el 9 de julio, años más tarde el 17 de agosto, se da a partir de la Cruzada Patriótica de Ramos Mejía, del gobierno de 1908 a 1910, el primer centenario, marca una impronta nacionalista en un sentido más patriótico. El otro hito, bueno, con la década del 30 y sobre todo en el año 50, ya se produce más la glorificación de San Martín y, bueno, como el gran padre de la patria y todo lo que comienza en ese momento. Yo creo que efectivamente Malvinas sigue siendo importante durante muchos años, en que no es importante en la política exterior, sin embargo sí es importante en la escuela. Parece que había un consenso fuerte en esta identificación entre nación, soberanía, reclamo territorial, antiimperialismo, en un caso, en el caso de principios de los 70, y después más, bueno, una definición más guerrera, más militarista de la nación. En relación a cómo lo enseña hoy la escuela me parece que sigue sosteniendo ideas más viejas de la nación. La nación es un tema muy central a la escuela primaria, sobre todo. Evidentemente, la soberanía hoy no es solamente soberanía territorial, y la interdependencia, los bloques regionales, hacen que se redefina la idea de nación. Y en lo personal, creo que la soberanía tiene que ver con la autonomía, pero también diría que a veces está un poco sobrevaluada la autonomía, que la interdependencia es buena, uno necesita a otros en distintos niveles de su vida. Las naciones tampoco pueden aislarse, tienen que vivir con otros, y la idea de bloques regionales, por ejemplo, a mí me parece una idea muy, muy poderosa económicamente, socialmente, culturalmente. Estoy a favor más de la mezcla y de la convivencia y el enriquecerse de otros que de una visión aislacionista. Desde que en 1833 Inglaterra ocupó las islas, se instauró claramente la idea de la pérdida. José Hernández, Paul Grusac, Alfredo Palacios, los hermanos Irasusta, los jóvenes nacionalistas en los 60, todos ellos son prueba de la enorme persistencia de la cuestión Malvinas en la historia argentina. Ni siquiera sabemos cuánto va a durar el operativo. Mi hijo es un soldado de la patria. Y si su deber es defender las Islas Malvinas, va a estar en las Islas Malvinas. Soldado, preséntese a su compañero. Sacrificio, valor, heroísmo. A los soldados que fueron a Malvinas les pedimos incluso que dejaran la vida por la patria, por defender nuestra soberanía allá en el sur. Pero cuando la guerra terminó, lo que antes era aliento y orgullo se transformó en un gélido olvido. Los soldados, los que fueron y pudieron volver, llevan la guerra con ellos, sienten que dieron todo, que la patria los atraviesa por el medio. ¿Qué significa para vos la soberanía? La soberanía para mí es bravo, porque cuando uno habla de soberanía lo primero que piensa es en tierras. Y yo no lo pienso en tierras. La soberanía es que los pibes no se mueran de hambre, que la gente tenga laburo. ¿Y te cambió el concepto de soberanía después de haber ido a Malvinas? Sí, cambia porque vos ahí ya derramaste sangre por la soberanía. Quiero aclarar algo. Dejemos de lado a que un general borracho, que no tiene otro nombre, dijo recuperemos las islas. Pero hay algo que es real, las islas son nuestras. No importa quién haya decidido recuperarlas. Yo cuando iba a la primaria me decían que las Malvinas eran argentinas, claro, como te lo dijeron a vos y no lo dijeron a todos. Entonces, cambia el tema de porque vos luchaste en una guerra. ¿Te sentís un héroe vos? No, para mí héroes son los que quedaron en Malvinas, los que quedaron en el mar, en el aire. Esos son los héroes para mí. A ver si nos ponemos la cosa en situación. A mí me obligaron a ir a Malvinas. El héroe sería el que fue porque quiso. En Malvinas no fue nadie porque quiso. Todos fuimos obligados.
hice lo imposible para volver vivo, porque de eso se trata la guerra. Y Fabián, ¿hay alguna experiencia que puede superar la guerra? No, Ninguna. no. Nadie está preparado, porque a mí me sacaron de la esquina de casa donde estaba jugando a la pelota, y un día me pusieron un fusil en la mano, y al año me dijeron, vas a una guerra. Por más que me hayan tenido un año tirando tiros, nadie está preparado para matar. Y cuando estamos acá, en este lugar emblemático que es el cenáculo a los caídos de la gesta de las Islas Malvinas, ¿qué te genera venir acá? ¿O por qué me citaste acá? Mira, a uno de los chicos le decía antes, creo que equivocaron el lugar de ponerlo. Cada vez que vengo pienso lo mismo. ¿Este no es el lugar indicado? No. ¿Por qué? Porque enfrente está la Torre de los Ingleses. Parece como que lo hubiéramos puesto de bronca acá. Como para mostrarle a los ingleses que nosotros combatimos con ellos. Yo creo que hubiera estado mucho mejor cerca del General San Martín, el gran libertador de América. Eso es soberanía para mí. Hola Daniel, soy Fabián Bosover. Te estoy esperando frente a Cancillería. Hola, Fabián. Sí, ¿cómo estás? Bien, bien. Sí, estoy retrasado, más o menos unos 15 minutos. Te pido por favor que me esperes. Estoy yendo para allá, ¿sí? Dale, espérame. Para los estados modernos, el tema de la soberanía territorial es materia de una ardua tarea diplomática. Tratados, arbitrajes, disposiciones, cláusulas, un nudo de estrategias, presiones, gestos, triunfos parciales y reclamos. La vía diplomática, como forma de resolución de diferendos territoriales entre países, tiene en el nuestro dos capítulos centrales: Malvinas y Chile. Fabián, antes de la guerra la Argentina estaba más cerca de recuperar en términos diplomáticos la soberanía sobre Malvinas que ahora. Bueno, claramente sí. La Argentina había avanzado en por lo menos un diálogo con Gran Bretaña al respecto. Diálogo que a partir de entonces Gran Bretaña se negó a proseguir. Ahora miremoslo desde otro ángulo. Los momentos en los que la Argentina logra avances en la recuperación de las Malvinas son los pequeños instantes históricos en los que la Argentina tiene un gobierno, digamos, elegido por el pueblo, un gobierno semidemocrático porque estaba proscrito el peronismo, pero es básicamente el gobierno de Frondizi con la resolución de Naciones Unidas sobre descolonización y en el gobierno de Ilia, que es la resolución 2065 de Naciones Unidas, que es la que hasta el día de hoy la Argentina reivindica como marco en el que las Naciones Unidas reconoce. De esa resolución. Exactamente. ¿Qué pasó con la discusión sobre la soberanía en Malvinas desde 1982, el fin de la guerra, hasta la actualidad? Hay lo que se podría llamar una continuidad de política de Estado al respecto. Y vemos que eso tuvo efectos, una continuidad de política de Estado que es el reclamo activo del diálogo diplomático, un reclamo que no tiene mucha posibilidad de respuesta en lo inmediato, pero que muestra un país que por lo menos está en condiciones de plantear una estrategia permanente y lo que plantea la reforma constitucional del 94, la cláusula transitoria, que es que el reclamo por la soberanía de Malvinas es un reclamo permanente de la Argentina más allá de los gobiernos. Fabián, ¿por qué el término soberanía está estrictamente vinculado a Malvinas? Cuando hay otra soberanía. Pero le preguntas a la gente qué es soberanía y te dicen Malvinas. Es una especie de ícono, ¿no? Tiene que ver con la educación, tiene que ver con la historia de un país que se construyó mirando muchas veces más hacia afuera que hacia adentro. Es el país del puerto de Buenos Aires mirando a Europa, mirando a Gran Bretaña y considerando la usurpación de esta hermanita perdida en el siglo XIX como una afrenta que bloqueó la posibilidad de una integración territorial y una construcción territorial, pero es también parte de la paradoja de la Argentina. Es el espejo en el cual podemos mirarnos, Malvinas, por lo que quisimos tener y no supimos, y por lo que miramos hacia afuera y tenemos a nuestras espaldas. Yo soy el comodoro Guillermo de Lepiane,
Actualmente me desempeño como director de la Escuela Superior de la Fuerza Aérea Argentina. Me desempeñé en distintas brigadas de la Fuerza Aérea como piloto de combate. Este es el avión Douglas A4B Skyhawk, que yo lo volé durante varios años, especialmente durante el conflicto de Malvinas en el año 1982. En mi escuadrón particularmente, empezamos 16 pilotos y terminamos 9 pilotos. 7 pilotos fueron derribados. Jamás dudé sobre la legitimidad de la guerra de las Malvinas. Todos los que combatimos en esa guerra estábamos convencidos plenamente de lo que hacíamos, sin ningún tipo de dudas. Independientemente de cualquier aspecto político que a veces se quiere interpretar, para nosotros la guerra, sabíamos que estábamos defendiendo nuestro territorio, estábamos defendiendo nuestras islas, que desde chiquitos nosotros aprendimos que son nuestras. ¿Qué es para nosotros la soberanía hoy? ¿Qué significa en el mundo contemporáneo ser un Estado soberano? Seguramente soberanía territorial y política. ¿Cuáles son los márgenes de decisión de un país sudamericano y periférico como Argentina? El anhelo de una patria socialmente justa, económicamente libre y políticamente soberana es un norte posible. La soberanía supone dos premisas: que invariablemente hay un nosotros y que nosotros somos dueños de nuestras decisiones. Que así sea siempre. Un desafío interesante podría ser que pasemos del reconocimiento formal de que la soberanía descansa en el pueblo a procesos más inclusivos, colectivamente más importantes sobre toma de decisión de aquellos temas que nos conciernen a todos como sociedad. Es decir, pasar de un reconocimiento meramente formal a prácticas decisorias colectivas, críticas y, en la medida de lo posible, autónomas. Yo anhelo que en 200 años hablemos de otras cosas, que las naciones, los estados, de la manera en que hoy los conocemos, más encerrados, hayan cambiado, que pensemos en una sociedad humana que sea más justa, que sea más democrática, que cada ser humano valga por lo que es y no por la nación de la que viene, que tenga acceso a todos los bienes que necesita y que ahí la soberanía sea pensada más como la soberanía para poder decidir lo mejor para nuestras vidas. No se olviden que 659 argentinos demostraron lo que es defender la soberanía. Ahora nos queda a nosotros, los que quedamos, hacer todo para que eso no se olvide. Las Malvinas son argentinas, pero tenemos mucho más para defender que 2 islas, y es todo nuestro país. Diría que el gran desafío a partir del 83, a partir de la recuperación de la democracia, es precisamente el de la reconstrucción de la soberanía del Estado y de la soberanía nacional a partir del reconocimiento de la soberanía popular. No hay soberanía nacional, soberanía estatal, soberanía territorial. No hay posibilidad de que el país logre un reconocimiento de sus derechos en el mundo, sino es a partir de una construcción muy sólida del respeto por la soberanía popular.